Saben que aunque ya pasaron unos días de la ceremonia de inauguración como presidente de Donald Trump en enero 20, después de la ceremonia yo me quedé analizando algunos factores y de la parte simbólica de lo que significó la vestidura de cada uno, especialmente de Donald Trump y, o sea, sobre todas las cosas, como se vistió Melania Trump. Fue algo bastante curioso. Y la imagen a mí de Melania Trump todo el tiempo con ese sombrero largo, como escondida, como que no quería que la vieran, parecía que estuviera como de luto. Siempre me llamó la atención y todo el tiempo que yo la miraba yo decía, ¿qué será lo que quiere mostrar con eso? Al principio, cuando hubo esto del beso que trató de darle Trump y que no lo pudo dar porque el sombrero en cierta forma se lo impidió, pues pareciera que cualquiera podría pensar que en ese sombrero estaba el hecho de que quería mantener la distancia con Trump y que de alguna manera no quería estar como tan expuesta ni quería estar muy pegada con él, ni mucho menos. Se podría pensar que quiso poner una distancia con ese vestido. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que pasaron los días y me quedé pensando en que el sombrero de ella, si uno lo mirara desde arriba, se ve como Saturno especialmente. Y eso me recordó la revista Economic, donde la portada, todo está regido bajo Saturno. Y es algo que llama la atención, ¿no? Supuestamente una revista que es Economic, que solamente va a hablar de economía y todo esto, pero ¿por qué colocan Saturno ahí? Algunos colocan que en la explicación sobre Saturno dicen que porque en febrero y marzo Saturno, los anillos de Saturno desaparecen por un tiempo y después vuelven a aparecer y que esa era la explicación. Pues eso no tiene ningún sentido. Pero cuando uno mira, Saturno tiene muchos significados en la mitología griega, en los días de la semana, por ejemplo, y en algo más que les voy a comentar. Por ejemplo, Saturno en la mitología griega se dice que obtuvo de su hermano mayor Titán el favor de reinar en su lugar, pero puso una condición, que Saturno no debía criar hijos. Dice que se casó con Ops, con quien tuvo varios hijos, pero por causa del pacto que había hecho con su hermano, decidió devorar a sus propios hijos. Así que tal vez esto lo que nos quiera dar a entender es un significado obviamente completamente griego en muchos aspectos, que tal vez eso que va a regir sobre todo lo que se ve en la revista Economic sea precisamente un factor que va a devorar a la misma humanidad de alguna forma, que van a pasar ciertos acontecimientos que son muy fuertes y eso nos pudiera estar dando una indicación de eso mismo, que puede ser con sus propios, con las personas más cercanas, en este caso el pueblo más cercano, ¿no? Y en este caso sabemos que aparece Trump como la figura central, pero que podía tener consecuencias dentro del mismo Estados Unidos. Eso es algo que podía estar significando. Ahora, la otra parte son, si ustedes no lo sabían, me imagino que algunos no lo saben, que cada día de la semana fue prácticamente dado por los romanos, por la mitología griega. Entonces, por ejemplo, el lunes lo llamaron Luna Dis, o sea, en honor a la diosa Luna y por eso se llama lunes. También entonces tenemos el Marti Dis, que honraba a su dios de la guerra, a ese dios llamado Marte, y por eso es que se llama martes. Luego tenemos el miércoles, que es en el día en el que honraban al dios del comercio, y de ahí Mercurio, y entonces en un día llamado Mercury Dis, ahí entonces llega ese día de miércoles. Luego el cuarto día fue en honor a Júpiter, dios de dioses, y lo honraron con el llamado Jovis Dis, en lo que hoy conocemos como jueves. Luego llegamos a uno de los días más codiciados, que es el viernes, que fue originalmente dado o se llamó Venis Dis en honor a Venus, la diosa del amor. Por eso es que el viernes es un día donde la gente se pone contenta de que ya llegó el viernes y todo esto, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el amor y con todo ese tipo de cosas. Pero todo eso tiene un significado a lo que quiero llegar. Luego tenemos el famoso fin de semana y aquí es donde me quiero
detener con esta parte de la explicación de Saturno, y es que llegamos al sábado, que recurrieron a Saturno, dios de la agricultura, en un día llamado Saturnidis, aunque en algunas culturas y tras la entrada del cristianismo pasó a hacer referencia al día hebreo de el Shabbat. Entonces acá vemos que en la antigüedad, por ejemplo, los judíos adoraban mucho dicen que ellos en el fondo adoraban a Saturno, y que se veía que había cierto paganismo porque ese era el día de descanso o el día de Shabbat. Luego el domingo pasó a hacer referencia como un día dedicado al día del sol, y entonces por eso de alguna manera se llama Solis Dis, y dicen muchos que esto tiene que ver con Mitra, con muchos dioses solares. De hecho, en la religión tradicional se ven muchas figuras con ciertas partes atrás que se ven como solares. Desde ahí viene una adoración al sol, viene una adoración a Mitra, que tiene digamos, tiene un origen en Constantino, que fue el que prácticamente colocó los fundamentos en realidad del cristianismo en muchos aspectos. Pero lo que me quiero detener acá es que Saturno representa eso, ¿no? Representa un día de Sabbat, o sea que está ligado al judaísmo y está ligado a Israel. Por lo tanto, eso de Saturno nos está hablando de que Israel, el judaísmo y todo esto va a tener un papel muy fuerte durante este periodo del 2025, y por eso lo colocan arriba como por encima de todo, como porque va a ser muy protagonista de lo que va a pasar, y no sabemos si eso pudiera llevar a una guerra, a una tercera guerra mundial, no lo sabemos, pero el hecho es que como que ese Saturno allí nos está hablando de todo este tipo de cosas. Entonces por eso digo que la vestimenta que tenía Melania se ve como una vestimenta de una sacerdotisa, se ve como una vestimenta de un culto, no se ve como algo sencillamente de una ceremonia inaugural. Tiene una simbología allí con ese sombrero y con todo esto que pareciera más lo de Saturno, y todo tal vez un panorama oscuro que se viene para el 2025. Y por el otro lado la corbata de Tron, que es color púrpura, que el color púrpura en la antigüedad era únicamente utilizado por los de la realeza, y de hecho ese color representa a esos reyes y personas que tienen supuestamente un grado muy alto de espiritualidad. Así que en cierta forma él está usando eso como creyéndose una especie de Mesías, una especie de rey, de emperador, y por eso utilizó ese color púrpura. Así que si comparamos eso con la ropa de Melania en el 2016, era completamente distinta. La corbata de Tron era roja. Entonces vemos que aquí en este 2020 ellos con su propia ropa nos dieron una simbología, nos mostraron una simbología digna de analizar y que va muy ligada a todo esto que nos muestra la revista Economics. Bien, solamente quería dejarles esa reflexión. Esto es algo como para meditar, analizar. A veces en muchas cosas de simbología, en los días de la semana, todo tiene un significado que realmente mueve mucho los hilos de la humanidad. Como siempre, yo soy Le Cosé para un mundo más despierto, y no olvides seguirme y nos veremos en el próximo video.